privilegio de presentarles a una persona que la primera palabra que identifico con ella es amor, dulzura, misericordia, y dentro de mi corazón agradecimiento porque es más que una hermana. Quiero agradecer eternamente a Dios por haberla conocido y porque por muchas cosas que yo pudiera decir, yo sé que una de las que más ella agradece es que yo diga que ella es una sierva de Dios. Y puedo decir más, pero delante de Dios, ella y yo siempre pensamos que todo es para la honra y gloria de Dios. Y por más que podamos decir, estamos aquí como instrumentos y Dios siempre se debe llevar la gloria. Le presento a Dulce Milagros, que tendrá la palabra de Dios en este momento. Es tu tiempo, mi amor. Feliz sábado. Como el nombre de esta iglesia lo dice, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a iniciar con una corta oración. Querido Padre Celestial, una cosa pedimos en esta mañana, que nos dé su espíritu de discernimiento y una buena disposición para obedecerle. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana lo he titulado, dice el Señor, haya alimento en mi casa. Y el versículo de memoria, yo quiero que utilicen sus Biblias y la abran en el capítulo 58 del libro de Isaías. Isaías 58, versículos 6 y 7, dice así el Señor: no es más el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Parecería haber un contraste entre el nombre del tema y un versículo que habla del ayuno. Dice que haya alimento en mi casa, pero en estos versículos se habla de ayuno. Vamos a tomar este versículo de base y vamos a recurrir a él durante el tema. El primer punto que yo quiero traer en esta mañana es que nosotros tenemos dos objetivos básicos en nuestras vidas como cristianos. El primero tiene que ver con este gran mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Quiero decir que ese primer objetivo se trata de que nosotros vinimos a Dios para ser capaces de rendir nuestro ser a Él completamente. Y no es esa la lucha más grande del cristiano, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. El segundo objetivo que tenemos como iglesia e individualmente es traer almas a Cristo. Este objetivo puede ser un gran desafío para cada persona y vamos a explicar por qué. Déjenme decirles que aún las personas que tienen que ver con negocios, aquellas personas que venden, tienen que tener una vasta preparación para convencer a otros de que compren sus productos. Hay los que se llaman vendedores por comisión, que son aquellos vendedores que reciben un monto extra de dinero por su producto que están vendiendo. Yo noto que los vendedores de comisión generalmente se visten de acuerdo al producto que venden. Por ejemplo, si se está trabajando para una compañía cara de carros, usted ve a las personas vestidas bien formales. Casas, pueden ser muebles caros. Asimismo, usted los ve que ellos andan, ¿verdad?, como gente de negocio. Otra característica que yo veo en los vendedores por comisión es que ellos tienen una manera amena, una sonrisa contagiosa. Ellos le hacen sentir a su cliente que ellos están interesados de que esta persona recibe lo que su dinero vale, que ellos le quieren infundir a la persona de que ellos van a hacer todo lo posible para que esa compra sea una inversión y que el cliente gane. Lo tercero que yo quiero anunciar de los vendedores por comisión es que ellos
se preparan, se documentan acerca del producto que vende, al punto de que si el cliente pide alguna explicación, tiene alguna curiosidad, ellos son capaces de darle una respuesta que satisfaga esa curiosidad, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que todas estas características son buenas. Ahora, nosotros, cuando nos dirigimos al pensamiento de evangelismo, de buscar almas para Cristo, podemos ver esto y decir, pero esto lo podemos usar. Y déjeme decirle, todo esto salió del Señor. El mundo le ha tomado a la sabiduría de Dios prestado para vender, para hacer sus negocios. Ahora, hay algo que no tienen. Nosotros podemos utilizar todas estas características, toda esta preparación, pero si no está el ingrediente del Espíritu Santo, si yo no vivo esto, si yo no tengo una preparación y una comunión con Dios, en vano está que yo vaya y busque amigos para traer aquí. Porque la persona puede venir aquí por amiguismo. La persona puede inclusive bautizarse. Pero muchas veces, hermanos, es como, vamos a decir la palabra, como un aborto. Al final pierden la batalla porque no recibieron un testimonio firme. No saben cómo hacerlo. Esto es una batalla. Para ver esa paz que queremos, tiene que haber una lucha. Así que vemos que no es sencillamente tan fácil como decir, yo voy a dar un tratado, yo voy a tener una oración contigo, ven, sígueme, Cristo va a resolver tus problemas. Porque pronto la persona se va a dar cuenta de que solamente es un individuo que se sienta en la iglesia a ocupar un lugar más. No un alma que puede ser restaurada por Cristo Jesús. Por lo tanto, como cristianos que vivimos este evangelio, tenemos que vivir la vida como Cristo la vivió. ¿Y cómo la vamos a vivir si no estudiamos el carácter Cristo Jesús? Debemos de ver cómo lo hizo, cómo vivió. Y yo encuentro que Cristo, cuando entró a su ministerio evangelístico, Él tuvo que romper el molde judaico, farisaico y religioso de su iglesia en aquel tiempo. Por eso es que Él nos trae la parábola del buen samaritano. Si usted busca en Lucas 10, el 25 en adelante, se va a encontrar que Jesús dijo que un hombre iba caminando y dos ladrones lo tomaron, lo hirieron, lo dejaron moribundo y lo dejaron sangrando en el suelo. Allí pasa un sacerdote. Este sacerdote simboliza a los líderes de alta jerarquía de la iglesia. Pueden ser en este tiempo, para que entendamos, como pastores, personas que tienen oficinas altas en nuestra iglesia. Pero este sacerdote pasa por allí y hay un problema, que el prejuicio y la cobardía son más fuertes que lo que ellos profesan. Estas son las personas, en aquel tiempo hablo, que duraban grandes tiempos, o sea, un tiempo largo estudiando la palabra de Dios, un tiempo largo en ayuno, lacerando su cuerpo, en silicio, un tiempo largo en oración, dándose en el pecho, un tiempo largo también en el canto. Así vivían los sacerdotes. Espero que no sea la experiencia de nosotros hoy como líderes. En la parábola del buen samaritano también aparece un levita. Levita, de una vez yo me imagino blanco, ¿verdad? Un vestido blanco impecable. Estas eran las personas que ellos ministraban los asuntos del templo. Hablando aquí de las personas que tienen, digamos, escuela sabática, que hacen las flores, que cantan, personas apartadas para un uso especial para el Señor. También estas personas tenían que tener una gran preparación en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, como llamaban, ¿verdad? También en el ayuno y la oración. Pero en este cuadro de este hombre sangrando allí pasa un samaritano. Y si no conocemos de aquel entonces, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y ellos eran como enemigos del pueblo judío.
Pero este samaritano, a pesar de no llevarse en su cultura, en su religión, con los judíos, pone al lado el prejuicio y es el único corazón que Jehová puede impresionar. Él es movido a compasión. Él no ve un judío, él no ve un mundano, él ve un hombre sangrando, muriendo. Así que a mí me fascina la manera como él lo hace, cómo él ayuda. Él pone la prioridad. Él pone el sentido crítico. ¿Cuál es la prioridad? Bueno, el hombre está sangrando. La sangre es que la vida del cuerpo. Él procede a tomar de lo que tiene y limpiar y vendar sus heridas. Porque si él comienza a hablarle, tú eres judío, cuando viene a ver se le muere el hombre. Así que así lo hace. Primero hace eso, luego usa su sentido crítico y dice, en este desierto, que era donde vivían, hay alacranes, hay serpientes, escorpiones, hay ladrones, hay fieras. Si este hombre, si este samaritano, a pesar de dar primeros auxilios, deja a este hombre allí, las fieras lo devoran, porque en ese momento él está moribundo, ¿recuerdan? Él no puede valerse por sí solo, aunque tenga los primeros auxilios, aunque la sangre no siga corriendo. Así que él toma a este hombre y lo lleva en su cabalgadura, sabiendo el samaritano que vivía en un mundo materialista como el que nosotros vivimos hoy, ofrece a la persona que va a continuar con este proceso de sanación, le da dinero y le dice, mira, yo me tengo que ir, yo no tengo tiempo, yo tengo que predicar, yo tengo que hacer algo, pero yo te voy a dar dinero para que tú suplas todo lo que este hombre necesita. Y si acaso te falta dinero, cuando yo regrese, yo te pago lo que gastes. ¿Ustedes entienden lo que está pasando aquí? Este samaritano está llevando a este herido a una plataforma donde se pueda valer por sí mismo. Esta es la lección principal que nosotros debemos de entender hoy. Llevar a las personas a una plataforma donde ellos puedan valerse por sí mismos. Muy bien. Aquí vemos que hay una situación que puede pasar en la mente de nuestros amigos que no conocen a Cristo o que no son de nuestra religión. Cuando ven este panorama del buen samaritano, este sacerdote, este judío, la persona diría, por eso es que yo no ayuno. Por eso es que yo no duro tanto tiempo en la Biblia y en la oración. Porque ¿de qué me vale? ¿De qué le vale a una iglesia profesar que tiene las 27 doctrinas, todo lo que conocemos del sábado, si cuando como este sacerdote o este levita, mientras están dándose por el pecho, entra la viuda con una necesidad y no lo nota? Entra la persona que tiene grande depresión y la gente se va y luego se quita la vida porque no tiene ese discernimiento que solamente lo da ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que impresionar nuestros corazones con el primer amor, con la verdadera piedad. Tenemos que quitar de un lado el pensamiento, bueno, ese hombre seguro lo tomaron los ladrones porque andaba con malas compañías, quizás el karma, quizás porque es pecador. No, el hombre está en una situación crítica y necesita primeros auxilios y necesita un proceso y necesita seguimiento y necesita un equipo que se llama la Iglesia de Cristo, con todos los dones y talentos que Cristo tuvo y que se los repartió a cada uno de nosotros. La Iglesia del Señor es rica si sabe utilizar sus dones y talentos para la obra de aquellos que se pierden. Así, hermanos, cuando pensamos acerca del ayuno y oración, decimos, como dije al principio, ¿para qué ayunar tanto? ¿De qué sirve esto? Pero si leemos la Biblia otra vez, miren que el Señor no está diciendo no ayunen, no está diciendo no oren, no está diciendo que paren el profundo estudio de la palabra de Dios. Él dice, no es más el ayuno que yo escogí.
Hay un ayuno que el Señor escogió, no aquel ayuno que ellos tenían, un ayuno especial. El ayuno te lleva a ti a la acción. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, tenemos que acercarnos al Señor de alguna manera a través de la oración, el ayuno, la palabra de Dios y los cantos. Vamos a hablar un poquito del ayuno. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno limpia el corazón. Miren, cuando ayunamos es porque tenemos un problema muy grande, un problema que quizás amenaza el cuerpo, amenaza a nuestras familias, algo que necesitamos un milagro del Señor, algo muy grande, ¿verdad que sí? Nos apartamos para ayunar y para orar. Entonces vamos a donde el Señor y le presentamos lo que tenemos y le decimos que venga. Es como que nosotros quisiéramos que se hubiera como un canal y usted pudiera agarrar el brazo de Dios y hacer lo que haga un milagro a nuestro favor. Y yo he visto muchas veces que a través de la oración el Señor ha hecho muchos milagros. Pero saben que nosotros coartamos la voz de Dios y el poder de Dios sobre nosotros cuando venimos con una agenda llena a decirle al Señor lo que queremos que Él haga solamente. En el ayuno y en la oración debemos de tener nuestras mentes abiertas para saber cuál es la agenda que Dios tiene para mí. Cuando yo vengo donde el Señor, me ha pasado muchas veces que yo le estoy hablando al Señor de naranjas y el Señor me habla de pera, porque los pensamientos míos no son los pensamientos del Señor. Hay veces que tú le traes al Señor el problema de tu familia y te dice el Señor, yo lo tengo en mis manos, ten fe, espera. Eso pasa, pero el Señor dice, yo tengo algo para ti. Ahora, ¿cómo es que Dios puede utilizar nuestros dones y talentos para bendecir a las almas de allá afuera? Bueno, como dijimos, a una preparación. Necesitamos una preparación y cuando oramos pasa algo muy interesante. Saben, somos elevados a la presencia del Señor a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando pensamos esto, de una vez viene a nuestra mente la nubecita, una imagen celestial o una imagen gloriosa donde nosotros estamos frente al Padre y ángeles aleteando sus alas alrededor nuestro. Pero hermanos, está un poco lejos de ahí, no todavía. El Espíritu Santo abate e humilla. Eso es lo primero, la primera señal que usted tiene cuando se acerca al Señor, porque su presencia augusta, santa, hace contraste con nuestra pecaminosidad. Miren, el Espíritu Santo hizo a Job decir, yo soy un hombre vil. El Espíritu Santo hizo que Isaías dijera, oh, pobre de mí, porque yo soy un hombre con labios impuros. Y David dijo, yo soy gusano. Ay, Pablo, ¿qué dijo Pablo? Yo soy carnal. Y Pedro dijo, yo soy un hombre pecador. Entonces nadie venga a decir que cuando usted tiene esta comunión con el Señor, lo primero es que usted va a sentir las alas de los ángeles, porque primero el Señor tiene que limpiar nuestros corazones. El Espíritu de Dios derrama luz a nuestra mente y a nuestros corazones, y lo primero que nosotros vemos es nuestro pecado, la podrida llaga, y el Espíritu de Dios no puede habitar con el espíritu del mal. Tiene que ser limpiado todo. Así mismo como el Señor nos constriñe con su presencia, también nos da el poder, la fortaleza para utilizar nuestro libre albedrío y rendir todo a nuestro Señor Jesucristo para ser quitado, y entonces así puede el Señor morar allí. La obra de ayudar a las almas, de ayudar a mi hermano, es una obra que se hace en nuestro corazón paralelamente. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te dice que limpia tu corazón, tú no te vas a sentar ahí a esperar que el Señor haga la obra, a esperar que tú seas perfecto. Tú no vas a esperar solamente que el Señor haga un milagro, ¿verdad? Para tú poder accionar. Hay algo que se llama el egoísmo y el orgullo, que solamente es
es abatido y quitado cuando damos, porque es dando que se recibe, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, si tú cada año saca de tu closet todo lo que no te sirve, todo lo que te queda pequeño, todo lo que te queda grande, síguelo haciendo. Esto es de Jehová. Pero no solamente eso te va a pedir el Señor. El Señor también te va a pedir de lo que te queda. El Señor también te va a pedir de lo que tu familia no come en la alacena y de lo que tú cocinas. El Señor te va a pedir de lo que tú cocinas y te va a pedir de lo que tú te comes. Ustedes quieren verlo. Yo quiero traer aquí la prueba de que eso es así. Vamos a leer yo tengo una cita que está en el libro La Única Esperanza de Ellen White, página 35, y oiga lo que hacía Jesús de este joven. Dice: trataba Jesús de aliviar el sufrimiento de quienes se relacionaban con él. No tenía dinero para dar, pero a menudo se privaba de su propio alimento para ayudar a otros hermanos. Dice aquí también que sus hermanos de sangre y sus hermanos de la congregación no le amedrentaban, pero lo amenazaban y trataban de quitarlo de su propósito, pero él, como la brújula al polo, seguía haciendo el bien y seguía cada día bendiciendo a aquellos que estaban alrededor de él. El ayuno en nuestras vidas nos prepara a nosotros para una misión mayor. Recordemos a Cristo, 40 días y 40 noches se fue al desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Muchas cosas, pero prepararon a Jesús para hacer los grandes milagros que hoy conocemos. Vamos a ver también Esther, la reina Esther. Los que no conocen pueden leerlo allí en Esther 4. Ella, cuando entendió su propósito, que el pueblo judío iba a ser aniquilado por completo, ella aceptó, dio la voluntad al Señor y puso a sus doncellas y a todo su séquito en 3 días de ayuno y oración. ¿Qué hizo la oración y el ayuno por Esther? La preparó para ella presentarse delante del rey y arriesgar su vida hasta la muerte, porque recuerden, hasta que no hubo la victoria, era muerte lo que venía para Esther. Nadie le dijo a ella que su vida iba a ser librada. No hay un registro bíblico donde dice que Esther iba a tener la victoria. Era que ella iba a sellar su muerte por la vida de aquellos y iban ellos a tener la victoria. Por eso necesitaba la fortaleza, por eso necesitaban la oración, por eso no podemos quitar nada que dice la palabra de Dios que se debe de hacer, sino que debemos de buscar el verdadero significado y propósito que tiene esto para nosotros. Así que, hermanos, vamos buscando un milagro, es verdad, eso es lo primero que hacemos. Vamos a buscar un milagro a través del ayuno y la oración. Pero el primer milagro que Dios va a hacer es en nuestros corazones, en mi corazón. ¿Usted sabía eso? Que hay muchas personas a nuestro alrededor que se van a morir si Dios no hace un milagro en mí. Porque es la fe mía que ayuda al débil hasta que él, al ver el resultado de los milagros de Dios en él, le van a fortalecer para creer. Nosotros tenemos que entender que nuestros dones y talentos son vitales para la obra de Dios. Que si nosotros vamos allí, vamos a decir, yo voy sola y yo hago un contacto en mi trabajo, en mi vecindario, en mi familia, allí afuera cuando voy a hacer obra misionera, esos dones y talentos que yo tengo van a tener un impacto especial que son necesarios para que esa persona dé el primer paso, aunque sea a la puerta de la iglesia, porque así se comienza para llegar a Cristo. Pero yo sola no soy suficiente, porque Jesús dejó 12 apóstoles para comenzar una iglesia que cada día el Espíritu iba agregando más y más hasta el día de hoy. Entonces quiere decir que cuando yo voy allí ungida del Espíritu Santo, quien sea,
yo tengo que tener mi casa en orden. El Señor dijo que haya alimento a mi casa. ¿Qué casa? Pues el cuerpo es el primero porque es el templo del Espíritu Santo. Dones y talentos. Mi moralidad tiene que estar compaginada con la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo alumbra a mí, la inmoralidad tiene que salir. Yo tengo que ver qué es lo que yo estoy haciendo mal. Si yo di mi vista o mis oídos para cosas impuras, para la pornografía, hermanos, para los chismes, para los programas de adulterio que se deleitan, ¿verdad?, en el rompimiento del hogar. Yo tengo que ver la mentirita blanca que yo dije que delante de Dios es mentira como quiera. Yo tengo que saber si hay apatía. La apatía lleva al narcisismo, a la psicopatía, y por eso es que tenemos el holocausto. En resumen, así es. O sea, personas que son capaces de matar a otros y se quedan así, como que nada pasó. Usted ve, hay personas así dentro de nuestro pueblo. Se puede estar muriendo el hermano al lado y no se mueven a la compasión. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que venga a alumbrar lo más recóndito de mi ser para ver qué es lo que se está ocultando allí. Porque si yo voy allí afuera a hacer una obra por aquel que le necesita, dígame, ¿qué usted piensa que usted se va a encontrar? ¿Qué hay allá afuera? ¿Está peor la iglesia o afuera? Está peor afuera, ¿verdad? No conocen a Cristo. Cuando yo me encamino a buscar almas para Cristo, yo tengo que entender que ahí afuera hay personas que están llenas de sufrimientos, de violencia domésticas, hijos, ¿verdad?, que tienen sus corazones rotos por divorcio de sus padres, personas homicidas, personas con sentimientos cleptómanos, hay personas que tienen ideas muy distorsionadas respecto a la religión. Usted se va a encontrar con la enfermera que dice, bueno, yo sabía que este niño lo iban a violar, pues yo le quité, o sea, este era el panorama que yo veía. Entonces por eso yo le quité la vida. Que usted le va a decir. ¿Ven cómo nosotros necesitamos estar preparados en cada área que el Señor nos ha dado? Ay, sí, hermano, nosotros tenemos que ser psicólogos, maestros, nosotros tenemos que ser todólogos. Cada persona tiene dones y talentos especiales. La fila está llena de personas y cada persona es como un ente de salud. Cada persona, hermanos, cada persona que está aquí tiene un lugar especial para el Señor. Él te preparó. El que tú no sepas cuáles son tus dones, tus virtudes, tus talentos, es una preocupación, pero hay esperanza de que nosotros salgamos de este letargo, porque aún para llegar allí de servir con todas las virtudes ordenadas que Dios nos da, se necesita un proceso. Como dije al principio, ¿cuál es la peor lucha, la más terrible? A rendir nuestro ser a Cristo Jesús, porque todavía hay deseos pecaminosos. Entonces, ¿qué pasa? Un hermano o dos hermanos salen a buscar una persona. La persona dice, bueno, si Jesús es como tú, yo quiero ir a tu iglesia, ¿verdad que sí? Entonces la persona viene a la iglesia, pregunta al Señor que si cuando Él venga encontrará fe en la tierra, que si cuando las personas entren por nuestra iglesia van a sentir el amor de Cristo, que si las personas van a saber cómo trabajar con esta, como una piedra cortada de la cantera del mundo, llena de escoria, pero con la cual tenemos que tratar con un cuidado extremo, porque son personas que, como nosotros, Cristo dio su vida, su sangre en la cruz del Calvario. Si nosotros estamos mirando a las personas como seres por quien Cristo murió, tenemos que saber cómo le vamos a dar un seguimiento cuando la persona llegue aquí. Cómo nosotros vamos a preparar nuestros hogares y nuestros hijos para ser bondadosos y abnegados. ¿Puedo yo invitar a mi hogar a alguien y que no sea dañado por mi hijo?
¿Puedo yo traer a alguien en mi iglesia y que no vea una atmósfera pecaminosa? Hay algo que las personas del mundo nos llevan de ventaja a los cristianos, pues que la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. En otras palabras, ellos conocen su arena. Por eso hay personas que llegan a nuestra iglesia y pasan un momento agradable y luego van a donde alguien y le dice: oye, ¿cómo te fue en la iglesia? Y la persona dice: chévere, sí. Lo único que ahí son como un poquito chismosos, porque a mí me hablaron, mira, de todos los problemas que tienen ellos. Del hermano, mira, yo tengo poco tiempo y ya me están diciendo los chismes. Y el joven también: oye, ¿cómo te fue en la iglesia? Chévere, esa iglesia es relax. Ahí me la pasé texteando. No, espérate, pero que en la iglesia no se va a eso. No te apures. Y los niños, los mayores estaban chateando y hablando en los pasillos. Eso es así, esto es un club. Yo me siento que me desestresé. Y también hemos escuchado, esto yo no me lo estoy haciendo, no me lo estoy inventando, hermanos. Yo tengo también a hermanos, familia en la iglesia que llegaron hace poco, y personas también, amigos de trabajo. ¿Y qué dicen las jovencitas? Esta jovencita que llega toda ella, la diva, con esta sexualidad, con la ropita corta. ¿Y cómo te fue en la iglesia? Sí, chévere. Pero hay unos hombres un poco mayores, no me quitaban los ojos de encima. Ay, hermanos. Es que no podemos tener esta lucha toda la vida. La lucha del yo tiene que ser vencida ya. ¿Qué estamos esperando para despertar? Que Cristo venga, que la persecución venga. Dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía que no existe tal cosa como de preparación en medio de persecución. La crisis expone nuestra debilidad. Si usted era flojo, ahí usted va a negar al pueblo de Dios. Y entonces ahí vemos que la persona que vino a la iglesia se fue, relax, pero con el mismo problema. Y el Señor Jesucristo va a pedirnos cuenta por todos los dones y talentos que nos ha dado, por todos los recursos que tenemos como la iglesia, por todo el tiempo que tenemos aquí, porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros tenemos esto con nosotros, ¿para qué lo tenemos? Si no es para fortaleza de nuestras almas, de nuestros cuerpos, para vencer todo mal que se para contra nuestra salvación. Hermanos, una vez sí yo le dije al Señor: ya yo estoy cansada de estar sufriendo consecuencias por la carnalidad, la debilidad de carácter, ¿verdad? Por el pecado. Ya yo quiero entrar en la verdadera lucha en la que entró Jesús, hermano. Que tú te quemes las manos sea por ayudar a otros, no por tocar la internet, ¿verdad? Por meterte en lo que no debes, por meterte en las cosas pecaminosas. Que cuando yo pierda sea porque yo ayudé a alguien y no porque me puse a jugar un numerito. Que cuando yo tenga escasez en mi casa sea porque el Señor me dice: da lo que tiene, como Jesús lo hizo. ¿Qué pasó con Jesús? Dice que no tenía nada, no tenía dinero, pero aún lo de él lo tuvo que dar. Entonces nosotros a veces tenemos mucho miedo. Y mire, ahí viene la crisis económica, ¿verdad? De comida. ¿Qué pasó con Israel por no estar preparado cuando esto pasó antes? 2 veces ha pasado en la historia donde se registra que las madres de Israel se comían sus propios hijos, hermanos. Que los hombres se comían las correas de sus zapatos. ¿Dónde estaba la fe? ¿Dónde estaba la preparación? Entonces vemos a un Moisés que dura 40 días en el desierto y viene envuelto de la gloria de Dios. Amén. Jesucristo también y otros también. Y esto ha pasado inclusive en gente que ha vivido en esta tierra, que dura un tiempo con Dios y es preparado para darle bendición a los demás. Yo no lo veo comiéndose suela de zapato por 40 días. Hay personas, no le digo a nadie que lo haga, pero yo le estoy diciendo que nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente para que nuestros músculos espirituales sean preparados para bendecir a los demás. Nosotros tenemos que cambiar esta mentalidad que tenemos. Nosotros tenemos que despertar, porque si la
la crisis nos golpea, hermanos, no podemos pensar que vamos a agarrar del hermano y lo vamos a traer. Inclusive dice el espíritu de profecía que nosotros debemos de prepararnos hoy y dar la semilla, y que a su hora el Espíritu Santo va a trabajar en esas almas que nosotros ya le dimos esa esencia del Señor. Nosotros no somos vendedores por comisión, nosotros somos evangelizadores por provisión, porque Cristo dio su sangre en la cruz del Calvario y deberíamos estar súper agradecidos por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. No es por una ventaja, no es para yo tener mi nombre aquí o allá, no es para ser reconocido, hermano. Es que no vamos a entrar solo al reino de los cielos, porque cuando usted se acerca a Cristo para entrar al reino de los cielos, lo primero que el Señor va a ver en nosotros, ¿dónde está tu bondad? ¿Dónde está tu dolor por las almas? Es un milagro que Dios hace, ¿sabe? Que Dios pueda a mí tomarme y darme dolor por uno que no es mi hijo. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo va a ser que yo estoy aquí orando y el Señor no me va a decir a mí, mira, levántate y cocina tal cosa para esta persona, haz una llamada, cómprale algo, que cuando usted va a donde esa persona dice, ¿cómo tú sabías? Eso es lo que yo necesitaba. Esto hizo un impacto en mí. Eso es lo que el ayuno y la oración hace, hermanos. Si estamos haciendo esto, después apartarnos como iglesia individualmente, dije en ayuno y oración, y Dios no ha hablado a la mente, al sentimiento, al corazón, y no nos ha dado un plan, ese ayuno fue una pérdida de tiempo y de hambre. Sí, hermanos, lo fue, porque Dios tiene una agenda y es pesada en cuanto es llena, es completa. Así que yo tengo que ir a donde el Señor y dejar que Dios me sorprenda. ¿Por qué no buscamos Jeremías 33:3? ¿Qué dice? Oiga, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Oigan esto, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces no podemos venir a donde el Señor con la agenda llena. Es a la mitad. Yo le traigo al Señor lo que yo necesito, pero Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Envíame a mí, dijo este hombre Isaías. Pero ¿a dónde? Como Abraham no sabía dónde iba. Nosotros no podemos venir con nuestra justicia propia creyendo que nosotros sabemos lo que la iglesia necesita, creyendo que este hermano o aquel es que necesita ayuda. Vamos a dejar a buscar la presencia y la voz de Dios para que Él nos dirija. Él nos tiene que decir quién, a qué tiempo, cuán largo, si va a estar en tu casa, cuánto tiempo, ¿con qué lo vas a ayudar? Yo leí una vez en el espíritu de profecía, hermanos, que muchas veces las personas llegan a donde nosotros y pensamos, esta persona todo se le va a resolver con una oración, o vamos a darle dinero, pero el Señor no se le pregunta. Hermanos, yo estaba ya cerrando el tema cuando lo último que el Señor me presentó a mí, para mí y para la iglesia, fue 2 de Timoteo 4, hasta el 4 dice, oiga lo que dice allí. Te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oh, hermanos, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la buena sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad y sus oídos y se volverán a las fábulas. Dice también el versículo 5, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio.
Vamos a leer en sus casas, claro, estos versículos. Este es un mandato del Señor. En la viña del Señor no hay un lugar para las personas ociosas. Si nosotros hicimos pacto con el Señor, si dijimos que queríamos ser sus seguidores, dice el Espíritu de profecía, no lo digo yo, estamos obligados por doler y salvar almas para Cristo. Ahora, cuando Cristo venga no nos va a preguntar cuántos títulos ni cuántas veces hemos leído la Biblia entera, cuántas horas hemos pasado ayunando. El Señor dirá, dice a los de su derecha en Mateo 25, 34 al 40, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos ciego? Y cuando dice el Señor, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Sabemos ya cuál es el reto. Tenemos que conocer la palabra de Dios en su máxima expresión. Tenemos que tener un corazón limpio, que solamente van a salir las cosas ocultas y horribles bajo ayuno y oración. El ayuno sabemos que va a limpiar nuestro corazón si lo hacemos de corazón, y nos va a llevar a la misión para la cual hemos sido llamados. Yo quisiera que nos pongamos de pie, porque esto es un reto y tenemos que hacerlo pronto. Vamos a sacudirnos de ese letargo, de ese sueño laodicense. Ya la Odisea no va a existir más, porque la Odisea no entrará al reino de los cielos, entrará despierta. Amén. Pero también viene un zarandeo, y aquel que no se prepare no podrá jamás estar en el lado de la derecha, sino de la izquierda. Oremos. Oh Padre Celestial, queremos que su Santo Espíritu arda en nuestros corazones. Nos lleve, Señor, a acercarnos a usted y a escuchar y aceptar su llamado. No importa cuán grande sea la humillación y el abatimiento del fuego consumidor de Jehová. Queremos, Señor, acercarnos allí con el pie de guerra y armas a tomar para rendir nuestro ser a usted, Señor. Oh Jehová, que usted pueda utilizar a cada persona que nos oye en este día para ser un soldado y luchar la verdadera batalla, que es ganar almas para Cristo y mantenernos en santidad. Esta es nuestra petición en este día, en el nombre de Jesús. Amén.